Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más asombrosas y llenas de suspenso de la Biblia. Es un relato que nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando toda esperanza parece perdida, puede ocurrir un milagro. Hablaremos de la vez que el apóstol Pedro fue encarcelado y cómo un ángel lo liberó de una prisión que parecía inexpugnable. Acomódense, porque esta historia tiene todos los elementos de una gran película. Un rey tirano, un héroe en peligro, una comunidad unida en oración y una intervención divina espectacular. Para entender la gravedad de la situación de Pedro, primero debemos conocer el contexto. Nos encontramos en los primeros días de la Iglesia cristiana. El rey Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, gobernaba Judea. Este Herodes quería ganarse el favor de los líderes religiosos de Jerusalén, quienes veían con hostilidad el crecimiento del cristianismo. Para complacerlos, Herodes inició una persecución brutal contra los líderes de la iglesia. Su primer acto fue arrestar a Santiago, el hermano de Juan, y ejecutarlo a espada. La Biblia nos dice que cuando Herodes vio que esto agradaba al pueblo, decidió ir por el pez gordo, Simón Pedro. Pedro fue arrestado durante la fiesta de los panes sin levadura, una época de gran significado religioso. Herodes no quería ejecutarlo durante la festividad, así que decidió mantenerlo bajo custodia hasta que pasara la Pascua. Pero esta no era una simple detención. Herodes tomó precauciones extremas. Pedro no estaba en una celda común. Estaba custodiado por 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. 16 soldados en total. Se turnaban para vigilarlo día y noche. La noche de su escape, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado a ellos con 2 cadenas, mientras otros guardias vigilaban la puerta de la celda. Humanamente hablando, escapar era absolutamente imposible. Era una fortaleza dentro de una fortaleza. Mientras Pedro estaba encerrado en esa situación desesperada, ¿qué hacía la iglesia? ¿Se escondían por miedo? ¿Protestaban en las calles? No. La Biblia nos dice algo muy poderoso. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Imaginen esa escena. Pequeños grupos de creyentes, reunidos en casas por toda Jerusalén, orando fervientemente, día y noche, por la liberación de su líder. No tenían poder político ni militar. Su única arma era la fe y la oración. Y esa arma estaba a punto de demostrar ser más poderosa que todos los ejércitos de Herodes. Llegó la noche previa al día en que Herodes planeaba presentar a Pedro para su juicio público y muy probablemente su ejecución. La tensión era máxima. Para Pedro, esa podría ser su última noche en la tierra. ¿Y qué estaba haciendo él? ¿Estaba desesperado, gritando, intentando romper sus cadenas? No. El relato nos dice que Pedro estaba durmiendo tan profundamente que el ángel tuvo que golpearlo para despertarlo. Esto nos habla de la increíble paz y confianza que Pedro tenía en Dios. Incluso frente a la muerte inminente, sabía que su vida estaba en manos de Dios y con esa certeza podía descansar. Y entonces, en medio de la oscuridad de esa celda, ocurrió el milagro. De repente, una luz resplandeció en la prisión. Un ángel del Señor se apareció y tocó a Pedro en el costado para despertarlo. «¡Levántate pronto!», le dijo el ángel. Y en ese instante, las cadenas que lo ataban a los soldados simplemente se cayeron de sus manos. No hubo ruido, no hubo forcejeo. Se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Los soldados que dormían a su lado no se enteraron de nada. El ángel continuó dándole instrucciones a un Pedro que todavía estaba medio dormido y confundido. «Cíñete y átate las sandalias», le dijo. Pedro obedeció. «Envuélvete en tu manto y sígueme». Pedro lo siguió saliendo de la celda, pero pensaba que todo era una visión, un sueño. No podía creer que estuviera sucediendo de verdad. ¿Se imaginan la escena? Caminando en silencio, pasando junto a los guardias que no los veían, como si fueran invisibles. Atravesaron la primera y la segunda guardia sin que nadie diera la alarma.
Los soldados estaban allí, pero era como si un velo cubriera sus ojos. Finalmente, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la última barrera, la más pesada y segura de todas. No necesitaron una llave ni forzar la cerradura. La puerta se abrió por sí misma, de par en par, impulsada por una fuerza invisible. Salieron a la calle y caminaron juntos una cuadra más. Y tan repentinamente como apareció, el ángel desapareció, dejando a Pedro solo en medio de la noche. Fue en ese momento, solo en la calle fría y silenciosa, que Pedro finalmente volvió en sí. Se dio cuenta de que no había sido un sueño. Todo era real. Y sus primeras palabras revelan su asombro y gratitud. Ahora entiendo en verdad que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo esperaba. La realidad del milagro lo golpeó con toda su fuerza. Dios había escuchado las oraciones de la iglesia, y había actuado de una manera espectacular. Ahora libre, pero aún en peligro, ¿a dónde fue Pedro? Se dirigió directamente a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Esta era una de las casas donde la iglesia se reunía para orar. Y de hecho, cuando Pedro llegó, encontró a muchos creyentes reunidos allí, orando por él en ese preciso instante. Tocó a la puerta del patio, y una joven sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Cuando escuchó la voz de Pedro, se llenó de tanta alegría que, en lugar de abrir la puerta, corrió adentro para dar la noticia. «¡Pedro está a la puerta!», exclamó emocionada. Pero, ¿le creyeron? «No», le dijeron, «estás loca». A pesar de que estaban orando exactamente por eso, la respuesta a sus oraciones les pareció demasiado increíble para ser verdad. «Será su ángel», dijeron algunos, creyendo que quizás era su espíritu después de haber sido ejecutado. Mientras tanto, Pedro seguía afuera, llamando insistentemente. Finalmente, fueron a abrir y, al verlo, quedaron atónitos, llenos de asombro y alegría. Su oración había sido respondida de una forma que superaba sus propias expectativas. Pedro les hizo una seña para que guardaran silencio, les contó brevemente cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les pidió que informaran a Santiago, el hermano de Jesús, ahora líder de la iglesia, y a los demás. Luego, se fue a otro lugar para mantenerse a salvo. Esta historia nos enseña tanto sobre la fe. A veces, oramos por algo con todo nuestro corazón, pero cuando Dios responde, nos cuesta creerlo. La respuesta puede ser tan grande, tan milagrosa, que desafía nuestra lógica. ¿Y qué pasó con Herodes a la mañana siguiente? Se desató el caos en la prisión. Nadie sabía dónde estaba Pedro. Herodes, furioso y humillado, ordenó una búsqueda exhaustiva. Al no encontrarlo, interrogó a los guardias y, en un acto de crueldad, ordenó su ejecución. Poco después, el propio Herodes tuvo un final terrible. La Biblia relata que, mientras recibía la adulación del pueblo que lo aclamaba como a un dios, fue herido por un ángel del Señor, por cuanto no dio la gloria a Dios, y murió. El contraste es impresionante. Pedro, el siervo de Dios, es liberado milagrosamente. Herodes, el rey soberbio que se opone a Dios, es juzgado. Y el versículo final de este capítulo nos da la conclusión perfecta. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. A pesar de la persecución, a pesar de los reyes y las cárceles, el plan de Dios no puede ser detenido. Esta increíble liberación de Pedro es un faro de esperanza. Nos recuerda que no hay cadena tan fuerte, ni prisión tan segura, ni situación tan desesperada que Dios no pueda romper. Nos enseña el poder inmenso de la oración perseverante de una comunidad unida en fe, y nos muestra que, incluso cuando sentimos que estamos en nuestra noche más oscura, durmiendo entre cadenas, Dios puede enviar a su ángel para guiarnos hacia la libertad y la luz. Espero que esta historia los haya inspirado tanto como a mí. Nos recuerda que la fe no es solo creer en lo posible,
sino confiar en un Dios que se especializa en lo imposible. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble. Si te gustó este video y quieres explorar más historias asombrosas como esta, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.